Muy buenos días, paz del Señor, y estamos una vez más con los evangelios de Jesucristo, con la vida de Jesús, el Mesías, el Maestro, quien nos dejó su reino establecido, su semilla, que esa es la Biblia, la palabra de Él. Somos el templo reconstruido por sus misericordias. Solo hemos puesto la fe para que la gracia se siga aumentando, tanto de nosotros tener la coinonía, no físicamente con el cuerpo del mismo, sino con esta musculatura espiritual, esa fuerza de Dios que nos conlleva a tener una unión con Él en sus encuentros, en sus atracciones que nos hace, ¿verdad? El Señor. Shalom, shalom, shalom. Nos saludamos, los hijos del Señor, que le hemos permitido que Dios hasta aquí nos siga estableciendo parte de su reino. Así que esta miniserie se llama Permitir y Permanecer. ¿Cuántas cosas hemos permitido en la vida por agradar a personas? Hemos permitido inclusive dejar, olvidar y empezar de nuevo. Mujeres, hemos pensado que traer un hijo al mundo se arreglaría el matrimonio. Es decir, a algunos les dio resultado, a otros jamás. Así que permitamos que Dios nos corrige. No es necesariamente que usted llegue a pasar lo que yo pasé, lo que pasaron muchas personas, que ahora de verdad que del 100%, el 99.5% nos gozamos en el sufrimiento. Nos alentamos en la contrariedad de que personas aún creen y desarrollan lo contrario porque piensan en su naturaleza carnal que el cristiano hijo de Dios está en una competencia. Hemos hablado mucho eso de permitirle a las personas de entrar en una competencia de red social. Algo insólito, algo sin base, ¿verdad? Algo que yo no recuerde que una red social le recompense con miles a usted. Es decir, hasta vergüenza me da comparar con las recompensas que Dios nos hace. Nuevamente, shalom, que usted tenga un día maravilloso este miércoles, que se deje restaurar si ha habido un rendimiento sobre el Señor, que se deje permitir como realmente Pedro, el discípulo, se lo permitió, digo yo ya, al Espíritu Santo, un hombre usado que a través de su sombra sanaba a los enfermos. Y eso es una maravillosidad de ver cuánta contrariedad teníamos nosotros en nuestras mentes y que de pronto con esa negación de Pedro, con esa rebeldía de que aunque vemos las cosas, no las podemos captar cuánto Dios nos ama. Y es que esto le pasó al apasionado discípulo Pedro, ¿verdad? Un poco emotivo, emocionante, hasta que se dejó decir con Jesús: apártame, apártate un día, Satanás, de mí. Así que Pedro, con todas sus experiencias, pues nos enseña y aconseja, basado con un argumento muy maravilloso que es tratar con los cristianos no judíos que vivían exiliados, como el caso de Abraham del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ese es el argumento más grande que les pone a los cristianos no judíos que sufrían por su vida cristiana. De eso se trata Primera de Pedro. Así que para podernos introducir en que Dios nos corrija, Dios nos identifiquemos nosotros que tal sufrimiento y prueba
está viniendo del Señor y no de mi mala acción, porque mire, yo he visto cristianos que en su santidad, en su buen caminar de vida, le han venido situaciones complicadas. Entonces muchas nos hemos turbado por falta de conocimiento y alguien nos dijo el saltón, el revoltón, tonterías, ¿verdad? No hay otra palabra. Disculpe la expresión, es mejor que expresar otra cosa. Y Pedro nos hace entender y animar desde que Cristo Jesús no solamente es para los cristianos judíos, sino para los cristianos ya que vienen después gentiles. Así que de todas maneras los dos sufren, pero sin embargo me encanta cómo pone la vida de Abraham por el sufrimiento. Vamos a leer 2-3 versículos de Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 13, que por título dice sufrir por hacer el bien. Disculpe. En el nombre del Padre y del Hijo y del poderoso Santo Dios de nuestra vida, Espíritu Santo, vamos a leer su palabra. Ahora bien, dice el versículo 13. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyente, esté siempre preparado para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerde que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Cristo sufrió una sola vez por nuestros pecados y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecados para llevarnos a salvos con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Por lo tanto, fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Eso que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía la barca. Solo 8 personas se salvaron al morir ahogadas en ese terrible diluvio. Y nos pone también, la ejemplo de Noé, pero en sí la carta está basada mucho sobre el ejemplo que le pone a los cristianos que sufren sobre la vida del patriarca Abraham. Sin embargo, ese es el tema de Pedro, de convencer, de hacer, restaurar, animar al que supuestamente está sufrido. Si en un momento en nuestra vida estamos pasando alguna desolación, de sufrimiento por ser cristiano, mire, como dice el versículo 15, es mejor sufrir por hacer el bien, porque de todas maneras estamos revestidos de este cuerpo. Una prueba de ella, ayer meditaba en mis notas, una prueba de ella de que nosotros creemos en el Salvador y que aunque no los vimos hacer la ascensión, un poco científicamente estaba estudiando de la ley de la grabación.
Dice que esta ley, bueno, ejerce una inmovilización cuando tenemos el cuerpo físico en la tierra. Sin embargo, cuando subimos a un avión, por ejemplo, que esa es la mayoría y normalmente experiencia de muchos, porque no todos van en un cohete a la luna, ¿verdad? Así que la ley de la grabación hace una estática que usted no puede subir más a cientos de miles de pies de altura sin tener esta presurización de un avión. Y algo que a través de todos estos pequeños estudios o grandes, quiero decirlo como dice aquí con humildad para que nadie se levante en contra, que el Señor Jesús ejerce al resucitar, por ejemplo, Él venció al nunca haber caído, por ejemplo, como una persona, sino es que está levantado al subir su cuerpo pesado en el aire. Y es que cuando Jesús se fue en su ascensión, subió en cuerpo, algo que es imposible que un ser humano, hijo de un hombre, de una mujer, pudiera tener sobre esta ley de gravitación que tiene la atmósfera, ¿verdad? Yo no soy piloto, ni nunca creo lo seré, porque no hay tiempo, ¿verdad? Para muchas cosas, aunque siempre me ha gustado volar, pero ya no más. No le siento sensación ni nada agradable, ¿verdad? No sé cuánto le gustaban ese despegue, más que el aterrizaje. De verdad siempre sentí una sensación hermosa en el avión. Y muchos años vengo meditando que si no fuera esa máquina especializada con presurización, pues no pudiéramos ser elevados, porque en cierta parte de altura ya no pudiéramos respirar. Yo particularmente pertenezco a una nación originalmente Bolivia, donde tenemos una ciudad que es la capital, La Paz, Bolivia, donde hay un 3,000 pies de altura, es decir, no estoy exactamente, ya me he olvidado, que uno va y se fatiga, no, ya es una altura, ¿verdad? El corazón le da taquicardia. La última vez que fui fue en el 2005, me parece, y bueno, sentí demasiado fatigado mi parte de respirar. Así que esa ha sido una de las áreas que me ha motivado más a permitirle a Dios que haga lo que tenga que hacer en mi vida, en el que puedo intimar como el esposo a mi lado, y si ese es su caso, pues mostrarle científicamente, abrir libros, de ver el cuerpo de Cristo que tiene estas composiciones de su cuerpo, ¿verdad? Ayer me anotaba y pues dice, el cuerpo de Cristo tiene la composición de cuerpos espirituales, de los ángeles que se puedan materializar y que se muestran sobrenaturales en ciertas áreas de algún lugar. Y sin embargo, tenemos que tener el Espíritu Santo para tener el discernimiento, que esto es una base para que usted se conquiste en dejarse permitir que Dios le eduque. Es una atracción de ver que como un ser humano que pisó la tierra puede elevarse hasta el cielo, y tenemos que pensar en eso, porque aunque cuando nos elevemos en el nombre de Jesús al cielo en el rapto, pues será un cuerpo glorificado, ¿verdad? Es decir, es así porque los que han muerto y son ceniza o son nada serán formados nuevamente y alzados. Bueno, todos los cristianos, aunque allá vamos a estar con el juez, ¿verdad? Y ahí el Señor decidirá si entramos a las bodas o no. Así que esto Cristo Jesús venció la ley en su materialización de demostrarle al mundo, porque tenemos los cristianos una convicción como que estuviéramos mirando esta ascensión, y
yo no he encontrado ni con toda la grandeza que pudiera por fe imaginarme toda esta maravillosidad que hizo el Señor Jesús, Cristo Jesús resucitado en su ascensión. Así que los ángeles dicen que se pueden materializar y desnaturalizar por voluntad de Dios, quiere decir pueden hacerse invisible. También Dios se hizo invisible, Cristo, en estos cuerpos. Son diferentes a los nuestros, claro que son diferentes a los nuestros en su mayoría, porque nosotros no somos invisibles, somos visibles, ¿verdad? Así que esto nos enseña los átomos que impiden que atraviese una mano sobre el cuerpo. Así que estamos hablando del marco normal, ¿verdad? No en trucos y cosas sucias de vagabundería. Estamos hablando realmente de la ciencia, de el experimento, de historia, de los que han estudiado todo esto, los pesos, átomos, los núcleos de la Tierra, la formación del agua y las nubes. ¿Cómo es posible? Sin embargo, fue posible que el Señor Jesucristo, al ser resucitado en la tierra, haya abolido prácticamente todo lo que le concierne esta ley de los átomos. Esta grabación de la tierra que no le permite a un humano si no está cubierto de una máquina. Pues Él resucitó de los muertos, hizo su ascensión, pues como dice esta nota, destruyendo la ley de la gravedad. Así que esta misma persona que está siendo un cuerpo con Cristo Jesús, puede estar su esperanza, su amor, sobrepasando estos límites y colocándose en una atmósfera de santidad con su amo y Señor Jesucristo. Aquí en la tierra, usted a través de su oración puede concentrarse mucho y hacerse uno, para que lo entienda un poquito mejor, en las nubes con el Señor. Es decir, estar en un éxtasis de amor, de abrazo, de cariño, de afecto, tan solamente con la mente de la atracción hacia su anhelo de estar con Dios. Y mire, dependiendo de su carácter, hablo del cristiano normal, es decir, de su humildad, pues usted, esto en la vida natural se le llama ilusionarse, ¿verdad? Una ilusión. Así que, por lo tanto, mientras estemos aquí en la tierra, somos también controlados por estas identidades espirituales de fuerza mayor, unas muy peligrosas que matan a personas, como otras que son muy debilitadas, y podríamos nosotros, pues, con las armas celestiales, con base cristiana, con lectura bíblica, con raíces de la semilla de la palabra, usted tiene el poder de Dios para destruirla, mandarlas, anularlas. Y estos son los que muchos posiblemente se rebelan contra Dios, ocupando también criaturas de la tierra, seres humanos. Así que la Biblia nos enseña sobre esa gobernancia también falsa de seres espirituales de maldad. Efesios 6 puede leer, y pues son demonios diferentes, ¿no? Ángeles caídos, malos, en dimensiones oscurecidas, sucia, con mal olor. Así que, pero los querubines del Señor están constante amparando la vida de este hombre, de esta mujer que se está dejando dominar por, como usted lo repite siempre, su presencia. Se está dejando introducir a la guía con su humildad y no perdiendo la autoridad sobre estas criaturas invisibles que
se avecinan para atacar la mente, atacar su cuerpo físico a través de enfermedades, de caos familiares, de problemas sintéticos, le vamos a decir, porque no tienen fundamento. Y ellas quieren hacer un fundamento de hacer que usted le dé vida. Es por eso que hemos aprendido siempre en la vida cristiana a perdonar para dejarlo ir y soltar. No es agradable entrar en un combate de lucha contra los seres espirituales de maldad, porque ellos están revestidos más de los desobedientes del mundo, más de todas las criaturas que se mofan en la noche, en los jolgorios, en el lesbianismo, en la homosexualidad. Son su banquete de comida. En todo lo que se hace, no estoy diciendo que aborrecemos a estas personas, más bien las amamos y oramos por ellos, por ellas, porque nos preocupa que un día venga el Señor y nos tenga cuenta. Así que si usted tiene una vida un poquito como que tiene un problema en la mente de gustarse hombre con hombre, mujer con mujer, mire, no se sienta desactivado de Dios. Dios, al contrario, está pendiente, buscándole a usted para atraerlo y mostrarle el cariño y el amor que usted necesita, sea varón o sea mujer. Dios mandó a su Hijo por amor al mundo y quiere sanarnos de toda enfermedad. Yo he sido sanada y restablecida de enfermedades. Así que estos querubines que están constantemente alabándole inclusive al Señor, se hacen uno con nuestra alabanza, y lo podemos saber desde Génesis capítulo 3, 24, que son y estaban también cuidando de Adán y Eva, ¿verdad? Por eso siempre recomiendo, disculpen, leemos temprano la Biblia con mi esposo en inglés y como que es una confusión. Así que revisando las Sagradas Escrituras, estamos pendientes de hacer lo elemental, lo principal, de poder buscar cualquier arma naturalmente para convencernos, como hemos visto en este mismo momento, de que la piedad de Dios y hacer tanta, vamos a decirlo así domésticamente, demostraciones, porque ahora duermen ciertas personas, millones que le creyeron a Dios, estos 11 discípulos que vieron la ascensión del Cristo, que miraron mujeres ya en medio cuando resucitó a Tomás, con su incredulidad le mostró los hoyos, y es que Dios existe. Así que si no existiera, no estuviéramos mirando ni siquiera la tecnología avanzada, la ciencia que cura al desahuciado, que las huestes de maldad quisieron destruir a ese hombre, esa mujer cristiana que adora a Dios. Mire, está grave la situación, no soy una noticiera, pero estamos sufriendo acá una grave noticia, y es que cada vez 2 a 3 veces por año en Estados Unidos entra un desquiciado jovenzuelo y empieza a matar a los niños, y esa noticia la ha debido ver. Y mire, es una de las razones para agarrarse más de Dios, buscar de Dios para que su hijo a la escuela, su vida esté acampada de estos querubines, esté como esa cosa que usted puede ver, no sé, en dibujos animados, que la bala, que el machete y que todas esas cosas vienen invisiblemente y le hace un atoro a la persona para aniquilarlo. Asimismo, padres y madres tienen que bautizar a sus hijos, entregarlo a un pastor que ore por sus vidas, convertirse al Dios Todopoderoso para que no pase a ser un víctima de las artimañas de Satanás.
los juegos, el mundo está terriblemente y muchos estamos en un campo con querubines, se puede decir así, con el amparo de Dios, con valladas de bronce, con protección, porque decidimos permitirle a Dios que nos corrija, que nos pula como el oro fino que hemos visto ayer, desde antes de ayer, con esta maravillosa carta primera de Pedro. Hay un sufrimiento, no porque Dios lo permita siempre. Hay un sufrimiento por nuestros fallos siendo cristiano. Dios perdona a la 1, a la 2, a las 3, ya no estaremos aquí y seremos negados. Así que el trabajo más bonito, pienso yo, individualmente, es de una persona cuidar de no ofender a Dios, a su creador, a su dueño. Así usted sea hijo de su padre y de su madre, o no sepa quiénes fueron sus padres, usted tiene un dueño. El que creó al hombre y a la mujer primero, fácilmente usted lo puede ver que no somos dueños de nada. Hasta la mala reproducción por la voluntad del ser humano se hizo, y si Dios la permitió es porque quiere salvarlo, quiere salvarme, quiere salvarla de las garras de esta terrible serpiente. Dejémonos que Dios nos libre de los males. Así que no me voy a extender más, ya le mando la cita bíblica y esta es una reflexión para dejarnos realmente entrar en la permisión de Dios, que se lo permita a usted para tener todo este tipo de protección. Hemos hablado del ejemplo de ver cómo un cuerpo humano puede elevarse hasta el cielo, como lo hizo Jesús. Asimismo, usted estará lleno del amor del Señor y pues ande usted sepa a saber si cuando le viene un terremoto en el específico terreno que se tenía que partir y usted sumergirse en una desgracia por Dios, el Señor no le levantó en impacto. Yo he escuchado muchos testimonios que se cumple la palabra, aunque 10,000 y 1,000 cayeran a tu diestra y a tu siniestra, a ti no te llegará. Así que con todo, porque has confiado en Jehová. Pero no se trata solo de confiar, se trata de hacer, practicar para que se pueda seguir confiando en usted misma, que está haciendo la confianza en el Señor. Somos una materia nosotros, somos una base de cuerpo humano y Dios va a ser la otra, que va a ser la transformación de glorificar el cuerpo. Así que vamos a analizar Levíticos capítulo 11, 44 de estos cristianos judíos. Está en Isaías 28, 16 sobre lo que somos un pueblo nuevo de los éxodos. Está en Éxodos 12, 15, que el Señor prácticamente en la vida cristiana nos llama ya quienes fuimos redimidos por la sangre de Jesús, el Cordero definitivo de la Pascua, ¿verdad? Jeremías 31, Isaías 28, 16, somos el nuevo templo construido sobre Cristo, bajo Cristo mejor está, ¿verdad? Bajo Cristo, porque si no hay estas cosas, no puede haber entonces el nuevo templo. Que el Señor le bendiga grandemente. El nuevo templo, el nuevo cuerpo, es el que Dios quiere sustentarle con su sabiduría del mismo. Si no hay el nuevo templo, el nuevo renovación, la mente, no puede haber tampoco, pues la acción de Dios, es decir, Dios quisiera hacerlo,